Ok, ya. Ok, bueno, este sería el taller 14 de cuerpos en rotación. Lo que vamos a ver son tres conceptos nada más. Y este es un taller, por así decirlo, light. Primero vamos a ver qué es el momento de inercia. Que el momento de inercia es una magnitud física que es como la masa. Recuerden que, por ejemplo, cuando ustedes tenían un bloque de masa m y ustedes lo empujaban, imagínense ustedes empujando el bloque. Si el bloque era muy pesado, es decir, que su masa era muy grande, no sé, pongámosle 100 kilogramos, la aceleración que ese bloque iba a tener, la aceleración iba a ser pequeña porque el bloque es muy pesado, tiene mucha masa, entonces cuando un cuerpo tiene mucha masa es muy difícil de acelerar. Recuerden que eso era lo que cuantificaba la masa. La masa cuantificaba qué tan difícil o qué tan fácil era acelerar o desacelerar un cuerpo. En cambio, si la masa hubiera sido pequeña, si no hubieran sido 100 kilogramos, si no hubieran sido 2 kilos, no sé, una caja de 2 kilos no sé, de manzanas, y esa caja, la aceleración hubiera sido mayor porque pesa menos. Entonces, para ustedes es más fácil acelerarlo. El momento de inercia de un cuerpo es exactamente lo mismo, pero para rotación. Es decir, ya no es que vamos a empujar un cuerpo y el cuerpo se va a mover de un lado a otro, ya no es traslación, sino que ahora va a ser rotación. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un, un disco. Este es un disco. El disco gira alrededor de este eje. Y él está rotando de esta manera. Vean que está girando alrededor de un eje. Entonces, si ustedes le aplican una fuerza a este disco, digámosle una fuerza así, F, la aceleración angular que va a tener este disco va a ser proporcional al momento de inercia. Entre mayor sea el momento de inercia, es decir, digamos que el momento de inercia es 100 kilogramos metro cuadrado. Si el momento de inercia es 100 kilogramos metro cuadrado y ustedes le aplican una fuerza a este disco, él va a acelerar muy lentamente porque 100 kilogramos metro cuadrado es un momento de inercia muy grande. Pero en cambio, si ya no hubiera sido 100 kilogramos metro cuadrado, sino que hubieran sido 10, la aceleración que va a tener el disco va a ser mayor, va a ser más grande, va a ser más representativa. Eso es lo que nos indica el momento de inercia. Qué tan fácil o qué tan difícil es acelerar o desacelerar un cuerpo en rotación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros calcular ese momento de inercia? Para partículas puntuales, es decir, por ejemplo, que ustedes tengan un... Digamos que ustedes tienen... ¿Cómo que les puedo poner? Digamos que ustedes tienen una varilla. Tienen esta varilla de acá. Y esta varilla acá tiene una masa aquí, una masa M1 y una masa M2 acá. Si ustedes quieren medir el momento de inercia de estas dos partículas, de M1 y M2, respecto al punto A, respecto a este punto A, entonces se dan toque. Que ayer sí. Entonces, si ustedes quieren medir el momento de inercia de estas dos partículas, M1 y M2, pueden usar esta fórmula de acá, que es el momento de inercia de partículas puntuales. Ustedes tienen aquí una partícula M1 y una partícula M2. Son partículas puntuales. Imagínense que no tienen forma, sino que son solo concentraciones de masa. Ustedes pueden usar esta fórmula. El momento de inercia sería entonces igual a la masa M1 por R. ¿Qué es R? R es muy sencillo. R es la distancia que hay desde el punto A
hasta M1. Entonces, en este caso, vamos a llamarle R1 y lo elevamos al cuadrado. Y vean que es una sumatoria, entonces vamos a sumar también el momento de inercia de la otra partícula, que va a estar en una instancia R2 del punto A, y entonces va a ser M2 por R2 al cuadrado. Así es como se calcula el momento de inercia para partículas puntuales. Y estas son las unidades: kilogramo por metro cuadrado. Y aquí de hecho hay unas imágenes del libro. Vean, por ejemplo, esta especie de instrumento en que nosotros lo podemos rotar, lo podemos poner a girar de esta forma. Y entonces cuando él tenga las masas más pegadas al eje de rotación, el R va a ser más pequeño. Este R va a ser más pequeño porque las masas están muy cerca del eje de rotación. Entonces el momento de inercia va a ser menor y entonces hacerlo girar es más sencillo. Vean que lo puede hacer girar únicamente usando estos dos dedos. En cambio, si nosotros alejamos las masas, vean que ahora están a una distancia más alejada. Ahora el R, la distancia que hay desde la partícula hasta el eje de giro, es más grande. Y entonces hacerlo girar va a ser más difícil. Y entonces ya aquí el mae tiene que agarrarlo con la mano entera para poderlo hacer girar. No sé si me expliqué bien con esta parte, si todo quedó claro. Sí. Sí, ok. Ahora vamos a ver el siguiente. Ahora, esto que nosotros vivimos es el momento de inercia para masas puntuales. Masas puntuales. Pero muchas veces nosotros no vamos a trabajar con masas puntuales, sino que vamos a trabajar ya con cuerpos rígidos, ya con cuerpos que tienen una forma y que esa forma tiene masa. Entonces, por ejemplo, varillas, placas, esferas o cilindros. Para calcular estos momentos de inercia, se utiliza una integral, que es la integral I. El momento de inercia es igual a la integral de R al cuadrado diferencial de masa. Pero, como ustedes sabrán, y como todo en este curso, el cálculo diferencial integral no es un requisito para el curso. Entonces, no lo vamos a ver con integrales, sino que simplemente ya les vamos a dar los resultados. No, ustedes no van a tener que calcular por qué el momento de inercia de una varilla es esto, ni por qué el momento de inercia de una esfera sólida es esto. Ya ustedes tienen las fórmulas y entonces nada más se vienen a esta diapositiva y buscan la fórmula que les sirve para el problema. Es básicamente como un catálogo. Si ustedes tienen que realizar un problema con una esfera, entonces se vienen aquí al catálogo y buscan el momento de inercia de una esfera. Y la esfera tienen dos opciones. Puede ser una esfera sólida, es decir, que la esfera por dentro tiene masa, o puede ser una esfera hueca, como por ejemplo, imagínense un huevo sin la yema, sin la yema y sin la clara, que es nada más la cáscara. Esta sería una esfera hueca, que tiene solo como la cáscara y por dentro está vacío. Ahora, la energía cinética rotacional. Es la energía cinética que tiene un cuerpo por el simple hecho de estar rotando. La fórmula es muy similar a la energía cinética traslacional, que la energía cinética traslacional era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces lo que hacemos es cambiar o intercambiar los análogos traslacionales por los análogos rotacionales. En este caso, la masa medía qué tan difícil era acelerar un cuerpo en traslación y el encargado de hacer eso en rotación es el momento de inercia. El momento de inercia es el análogo de la masa en rotación. Y la velocidad traslacional se convierte en velocidad angular, que se muestra como omega. ¿Ven? Bueno, de hecho aquí lo tenía. Esa sería la energía cinética rotacional. Y si ustedes le piden calcular la energía cinética total, va a ser la suma de estos dos, de la energía cinética traslacional y la energía cinética rotacional. Y ahora, por último, el teorema de ejes paralelos. Vamos a ver. Vemos este cilindro sólido.
Ustedes tienen el cilindro. Ok. Y tienen el eje de giro. Ok, vean. Este es el cilindro sólido, ¿verdad? Y dice que el momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Pero este momento de inercia, el momento de inercia siempre se mide respecto a un eje. Por ejemplo, bueno, aquí ya lo borré. Pero cuando ustedes tenían la varilla y tenía una masa en este punto y otra masa en este punto, M1 y M2, yo les dije que nosotros íbamos a medir el momento de inercia respecto a este eje. En el caso de que la varilla fuera a girar alrededor de este eje. Pero ¿qué pasa si la varilla no va a girar alrededor de este eje, sino que va a girar alrededor de este otro eje? O, por ejemplo, con este cilindro sólido, que dice que el momento de inercia a través del eje azul es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Pero ¿qué pasa si ya no va a girar alrededor de ese eje, sino que ahora va a girar alrededor de un eje que se encuentra sobre la superficie? Ya el momento de inercia no va a ser igual, va a ser diferente. Entonces nosotros, para poder calcular el momento de inercia alrededor de este eje, que este eje lo vamos a llamar P, el momento de inercia alrededor del eje P va a ser igual al momento de inercia alrededor del eje que pasa por el centro de masa, ¿verdad? Que el centro de masa estaría en el centro del cilindro, y este eje pasa por el centro, más la masa del cilindro por la distancia que separa los ejes al cuadrado, que esa distancia vendría a ser R. Y ese es el teorema de los ejes paralelos. También lo pueden encontrar en internet como teorema de Steiner. También se llama así. Steiner fue el man que lo escribió, lo ideó. Entonces vean que es bastante sencillo. Ahora, otro ejemplo. Ustedes tienen una varilla. Y la varilla va a girar alrededor del eje que pasa por el centro de masa. Va a girar alrededor de este eje, ICM. Para que la varilla gire alrededor de este eje, va a tener un momento de inercia. Pero ¿qué pasa si ya yo no quiero que gire alrededor del eje que pasa por el centro de masa, sino que quiero que gire alrededor de este que pasa por un lado, que lo vamos a llamar P? Entonces, para calcular nosotros el momento de inercia del eje P, alrededor del eje P, simplemente vamos a tomar el momento de inercia de este eje, que sería ICM, y le vamos a sumar la distancia que separa los ejes, que sería D. Le vamos a sumar esa distancia D al cuadrado y lo multiplicamos por la masa. Es seguir el teorema. Eso es lo que nos dice. Ven que no es una fórmula en realidad demasiado complicada. Es sustituir datos y obtenemos el valor. Y eso sería la parte de teoría. No sé si tienen alguna duda por el momento con esto. No, todo bien. Yo creo que yo por ahorita estoy bien. Creo que entendí todo. Ok, estoy bien. Ok, ahora vamos a ver estos ejercicios. Vamos a ver qué nos dicen. Ok, bloques pequeños de masa M están sujetos en los extremos y en el centro de una varilla de longitud L y de masa despreciable. Entonces, aquí nosotros tenemos la varilla, ¿verdad? Que sería esta de acá. Tenemos esa varilla. Y esa varilla tiene tres masas. Tiene dos en los extremos, una aquí y la otra acá. Y tiene una masa justo en el centro. ¿Ok? Eso es lo que nos dicen. Ambas masas son iguales, es decir, esta tiene una masa M, esta tiene una masa M, esta tiene una masa M. La varilla tiene una longitud
Este. La varilla tiene una longitud L, todo esto mide L. Entonces vamos a ver qué nos preguntan. Bueno, y algo muy importante, nos dicen que la masa de la varilla es despreciable. Entonces, muy probablemente aquí nos pongan a calcular el momento de inercia alrededor de algún eje. Y si nosotros vamos a calcular el momento de inercia alrededor de algún eje, nosotros tenemos que tomar en consideración el momento de inercia de la varilla. Pero como la varilla es de masa despreciable, entonces no hace falta tomar en consideración a la varilla, porque dice masa despreciable, casi no tiene masa. Entonces no la vamos a tomar en cuenta y nos vamos a centrar únicamente en las masas. Entonces vamos a ver qué nos piden. Calcule el momento de inercia del sistema alrededor de un eje perpendicular a la varilla y que pasa por el centro de la varilla. En ese caso sería este eje rojo. Vean que si nosotros ponemos a girar la varilla alrededor de este eje, se cumple lo que nos piden, que sea perpendicular. Vean que se forma un ángulo de 90 grados. Significa que es perpendicular y pasa por el centro. Entonces vamos a ver. Podemos usar la fórmula que decía que el momento de inercia es igual a la sumatoria de la masa por el radio al cuadrado. La sumatoria de las masas por el radio al cuadrado. Ahora vamos a ver. Centrémonos en esta masa de acá. Entonces sería la suma de esa masa por la distancia que la separa del eje al cuadrado. Que si el eje pasa por el centro y la masa está en un extremo y la longitud total de la varilla es L, tiene sentido que la distancia que hay desde la masa hasta el centro sea L medios, ¿verdad? Eso sí les queda claro. Esta distancia sí ocupo que sepan dónde salió. La varilla en total mide L y la masa está en un extremo y el eje pasa por el centro, entonces esto sería la mitad, sería L medios. Entonces lo multiplicamos por la distancia R al cuadrado, que la separa el eje, que sería L medios al cuadrado, más esta masa 2, 1 más A1 más A2, que también está a una distancia L medios. Vean que está a la misma distancia, porque el eje pasa por el centro y este está en un extremo. Sería L medios al cuadrado, más la tercera masa, que sería la masa del centro, por la distancia a la que se encuentra la masa del eje. Pero vean qué curioso. Aquí la masa 3 se encuentra justo sobre el eje. Entonces su distancia del eje sería 0, porque ya está en el eje. Entonces, ¿eso qué significa? Que la masa que pasa por... Entonces esto sería 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y entonces aquí ya lo que quedaría es ponerse a simplificar. Ya hasta aquí llegó la física. Ahora lo que sigue es mate, que sería simplificar la expresión. Tenemos la potencia de una fracción, que entonces podemos elevar arriba y abajo. 2 por 2 es 4. Más ml a la 2 entre 4. Y entonces vean que tenemos la suma de dos términos exactamente iguales. M a la 2 entre 4 más M a la 2 entre 4. Eso es lo mismo que decir 2 veces M a la 2 entre 4. Y ahora este 2 se cancela con este 4 para que finalmente me quede M a la 2 medios. Y este sería ya el resultado del momento de inercia que pasa por el centro de la varilla. Sí. No sé si tendrán alguna duda con eso o todo quedó clarísimo. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a hacer el B. Que el B se las trae un poquito más. Dice un punto a un cuarto de su longitud a partir de un extremo. Yo creo que no me sirve traer más los dibujos hechos. Me gusta más hacerlos yo. Ok, tenemos la varilla. Ok.
Este sería el centro de la varilla. Y yo sé que toda la varilla mide L. Ok. Nos piden que el eje pase a un cuarto de su longitud a partir de un extremo. Entonces, si toda la varilla mide L y yo quiero que el eje pase a un cuarto, más o menos como por aquí, la distancia que hay de un extremo hasta el eje sería L cuartos, ¿verdad? Porque esa es la condición que nos dicen, que se encuentre a un cuarto del extremo. Entonces, si toda la varilla mide L, entonces la distancia que hay desde el extremo hasta el eje de giro, que será este, la varilla va a rotar alrededor de este eje, va a ser L cuartos. Ahora, recuerden que nosotros tenemos una masa aquí y una masa acá. Entonces ya sabemos que la distancia que hay de M1 al eje es L cuartos. Ahora ocupamos encontrar también la distancia que hay de M2 hasta el eje. Es decir, sería esta distancia. Sería esta distancia, que la llamamos X. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa distancia X? Bueno, Me noten falta un... que sí, falta la masa del centro, ¿verdad? Ajá. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar el valor de X, que sería la distancia que separa la masa 2 del eje? Entonces, noten ustedes que si nosotros sumamos la distancia de la masa 1 al eje, que sería L cuartos, más la distancia que hay del eje hasta M2, todo eso es L. Vean que L cuartos más X es L. Entonces, de ahí ustedes pueden despejar el valor de X, que sería L menos L cuartos, que sería lo mismo que L si lo sacamos a factor común. 1 menos un cuarto y 1 menos un cuarto son 3 cuartos. Esto aquí haciéndolo paso por paso, ¿verdad? Y por último, nos faltaría la distancia, pongámosle la distancia E, que sería la distancia que separa el eje de la masa 3. Aquí podemos, bueno, yo sé que tal vez para ustedes, muchos de ustedes ya eso es obvio, pero por ejemplo aquí en el pasado dijimos que la masa 3 se encuentra justo en el centro. Entonces, si la masa 3 se encuentra justo en el centro, yo sé que la distancia que hay de un extremo hasta esa masa tiene que ser L medios. Y entonces podemos hacer algo parecido. Podemos decir que L cuartos más E es igual a L medios. Y entonces eso significa que E es igual a L medios menos L cuartos, que pueden sacar el L a factor común y les quedaría un medio menos un cuarto, que eso tiene que dar un cuarto. Y ese sería el valor de la distancia E. Yo sé que para muchos de ustedes eso es muy obvio, que si está a un cuarto, entonces la distancia desde del eje hasta la masa 1 es un cuarto, y desde la masa 3 hasta el eje también tiene que ser un cuarto, para que eso nos sume la mitad. Pero ahí haciéndolo paso por paso, no preciso. Y entonces ya teniendo estas distancias ya podemos calcular el momento de inercia. Y vamos a ver. Momento de inercia se puede calcular como una sumatoria de masas por el radio cuadrado. Momento de inercia. Y entonces eso sería igual a la masa 1 por la distancia que la separa el eje, que es L cuartos, al cuadrado, más la masa 2, que la distancia que la separa es X, que habíamos dicho que era 3 cuartos de L, más la masa 3, que está a una distancia E, que también es L cuartos. Y entonces aquí ustedes se ponen a simplificar.
¿verdad? Ya esto es pura mate. Ya aquí ya no hay física. L al cuadrado más M L al cuadrado entre 16. Y aquí ustedes si quieren lo pueden meter a la calco y suman un 16avo más un 16avo más 9 16avos, que da 11 16avos. Masa por L al cuadrado. Sí, ¿verdad? Son suma de fracciones homogéneas. Homogéneas era, sí. Que tienen el mismo denominador. Entonces, como tiene el mismo denominador, el denominador queda abajo y nada más suma arriba, que sería 1 más 9 más 1 me da 11. Y ya esto sería el momento de inercia. Y eso era lo que nos pedían en el punto B. Ok, no sé si tendrán duda con este segundo. Este segundo sí está más complicado, pero era por sacar las distancias y tal vez ustedes lo vieron muy largo, pero fue porque me puse ahí a hacer paso por paso. Muchas de esas distancias ustedes ya las podrían haber intuido. Ok, no sé si tienen dudas con esto o si puedo seguir con el siguiente. Estamos bien. Ok, vamos a hacer este. Nos dicen que la rueda de una carreta está construida como se muestra en la figura E35. Voy a ver este porque ya tengo el otro. El radio de la rueda es de 0.3 metros y la masa de su borde es de 1.40 kilogramos. Cada uno de sus 8 rayos que se encuentran sobre un diámetro tienen 0.3 metros de longitud y tienen una masa de 0.280. ¿Qué momento de inercia tiene la rueda con respecto al eje que pasa por su centro y es perpendicular a su plano? Ok, vamos a ver. No se asusten. Lo que nos dicen es calcular el momento de inercia que tiene la rueda con respecto a un eje que pasa por su centro, es decir, que pasa por aquí y que es perpendicular al plano, es decir, de cómo giraría una rueda normalmente. No es que le vamos a poner un eje así y va a poner a girarse así, o le vamos a poner un eje así que va a poner a girarse así, sino que ese es el eje que sale como el centro y que sería por el que normalmente giraría la rueda, ¿verdad? Ese es el eje por el cual nosotros tenemos que calcular el momento de inercia. O sea, me quedó torcido. Algo así. Ok. Entonces, para calcular momentos de inercia, esto tiene, el momento de inercia en realidad es, a veces uno se sorprende de que sea tan fácil. Porque, por ejemplo, yo quiero calcular el momento de inercia de la rueda completa. Vamos a ponerle el momento de inercia de la rueda. Y esto, tal vez calcular el momento de inercia ya de la rueda así con el borde, con este borde de acá. Y con los 8 rayos, tal vez sea un toque complicado. Tal vez podamos dividirlo de una forma que sea más fácil. Que el momento de inercia de este eje, es decir, de la rueda, sea igual al momento de inercia del borde más el momento de inercia de los rayos. Rueda, rayos. Ok, vamos a ver. Empecemos por el del borde. Momento de inercia del borde. El borde sería únicamente esto de acá. Ok, ese es el momento de inercia que nosotros queremos calcular. No se preocupen por los rayos, nos preocuparemos por ellos después. El momento de inercia del borde, nosotros lo podemos calcular utilizando alguna de estas fórmulas. Puta. La que más se parece es la de cilindro hueco de pared delgada. Vean que se parece demasiado al borde de la rueda.
que tienen como la misma forma y todo. Y aquí nos dice que el momento de inercia va a ser igual a la masa por el radio al cuadrado. Entonces nos devolvemos acá y ponemos que ese momento de inercia va a ser igual a la masa del borde por la distancia a la que se encuentra el borde del centro, que sería radio del borde al cuadrado. Y ya con eso tendríamos calculado el momento de inercia únicamente el borde. Ahora, para aclarar dudas, ¿por qué usé el cilindro hueco de pared delgada y no sé el cilindro hueco de pared gruesa? Porque por la forma en que me plantearon el problema. La rueda correcta se encuentra en el radio de la rueda. Vean que el radio de la rueda es de 0.3 metros. Y el radio de la rueda, cada uno de sus 8 se encuentra sobre un diámetro que tiene 0.3 metros de longitud. Y vean que aquí me ponen el dibujito y todo. Es decir, aquí tengo que esto es 0.6. Significa que la mitad de aquí a acá son 0.3. Y ya también me decían que el radio de la rueda, que era el radio de aquí a acá, era 0.3 también. Pero vean que aquí yo tengo un pequeño espesor y me están diciendo que ambas distancias son lo mismo. Entonces por eso fue que yo decidí trabajar con el de pared delgada. Igual, si hubiéramos intentado utilizar el de pared gruesa, hubiéramos llegado a un problema porque no sabemos cuál es el radio de adentro, porque ambos radios eran iguales. Si ustedes hubieran usado ambos radios iguales, hubieran llegado a la fórmula de acá. ¿Verdad? Porque si suman radio más radio les da 2 radios. Y esos 2 radios se cancela con el 2 de abajo. Llegan a masa por radio al cuadrado. Entonces, por eso es que decidí trabajar con el cilindro pared delgada. Porque me daban, por el dibujo, yo de ahí uno puede intuir que ellos quieren que uno trabaje con el de pared delgada. Y ahora vamos a trabajar con el de los rayos. Que vean que tuanis. Los rayos se parecen a varilla delgada a través de un extremo, ¿verdad? Nosotros tenemos el eje y después de ese eje aparece una varilla, que sería un rayo. También aparece otra varilla, que sería otro rayo. Y entonces la figura que más se parece en nuestra lista es esta varilla delgada a través de un extremo. Y dice que es 1/3 de la masa por la longitud del rayo al cuadrado. Entonces aquí le vamos a poner el momento de inercia de un rayo es igual a 1/3 de la masa por la longitud que tiene al cuadrado. Pero nosotros no tenemos solo un rayo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el momento de inercia de los rayos no es 1/3 de la masa por la longitud del cuadrado, sino que es 8 veces eso, porque tenemos 8. Y ya después, a partir de aquí, de sustituir datos. Momento de inercia de la rueda es igual a la masa del borde, que nos decían el radio de la rueda es de 0.3 y la masa de su borde es de 1.4. 1.4 por el radio 0.3 al cuadrado más 8 veces 1/3, demonios, por la masa, que vamos a ver cuánto era la masa de los rayos. Cada uno de sus 8 rayos que se encuentran sobre un diámetro tiene 0.3 metros de longitud y una masa de 0.28. 0.28 por 0.3. Y ya esto ustedes lo meten a la cálculo y obtienen la respuesta. Ya es a probar cuánto me da. 0.193 kilogramo metro al cuadrado. Ese sería el momento de inercia. Ya esta sería nuestra respuesta. Vean que el momento de inercia tiene como esa ventaja de que uno tal vez puede simplificar los problemas muy fácil, porque tal vez uno llega y ve el ejercicio y uno dice, ¿cómo puedo calcular yo el momento de inercia de esta rueda? No tengo ningún
ninguna fórmula para el momento de inercia en la rueda. Pero el momento de inercia nos da la ventaja de que lo podemos dividir como la suma de dos. Lo podemos dividir como la suma de los rayos y la suma del borde. Y después los rayos, yo puedo calcular el de 1 y después simplemente multiplicarlo por 8. Entonces tiene como sus ventajillas. Uno piensa que es complicado, pero en realidad uno puede hacer varios toquecillos ahí, como dividirlo en una suma de 2, o si tengo 1, después es simplemente sumarle los otros 8, o multiplicarlo por 8. Y este sería este. No sé qué les pareció, o si tienen alguna duda con algo. Igual si no, ahí ustedes saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, por si algo no queda claro. Vamos a ver este. Nos dicen que usted necesita diseñar un plato giratorio industrial de 60 centímetros de diámetro con energía cinética de 0.25 joules cuando gira a 45 revoluciones por minuto. ¿Cuál debe ser el momento de inercia del plato alrededor de su eje de rotación? Ok, vamos a ver. Ustedes tienen un disco. Puta, yo lo quería solo. Ustedes tienen un disco. Como algo así. Tienen este disco que está girando alrededor de este eje a una velocidad angular W. La velocidad angular W, ya aquí nos dicen que es de 45 revoluciones por minuto. RPM. Que voy a escribirlo así mejor. Revoluciones por cada minuto. ¿Para qué lo escribo así? Para ir haciendo la conversión de una vez. Una revolución eran 2 pi radianes. Y un minuto eran 60 segundos. Y a ver cuánto nos da esto. 45 por 2 pi entre 60. 4.71. 4.71 radianes por segundo. Es decir, el disco está girando a 45 revoluciones por minuto, que si nosotros hacemos la conversión es lo mismo que 4.71 por segundo. Esa es la velocidad angular a la que gira el disco. Ahora vamos a ver qué más nos dicen. Nos dicen que el radio del disco, es decir, esta distancia de aquí a acá, R es igual a 60 centímetros. No sé, para ver. Giratorio 60 centímetros de diámetro. No, mentiras, no era el radio. Era el diámetro. Todo esto es el diámetro. Y nos dicen que son 60 centímetros. Que es lo mismo que 0.6 metros. ¿Verdad? Se divide entre 100. 0.6 metros. Ahora, recordando de la escuelita, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Y entonces el radio es igual al diámetro entre 2. Por lo tanto, el radio va a ser 0.3 metros. Y así, el radio es esta distancia, desde el centro hasta el borde. Ahora vamos a ver qué más nos piden. Nos dicen que la energía cinética, cuando gira a esta velocidad, tiene que ser de 0.25 joules. ¿Cuál debe ser el momento de inercia del plato alrededor de su eje de rotación? Bueno, para eso podemos devolvernos a la ecuación de energía rotacional, que era esta. La energía rotacional es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces vamos a usar esa fórmula. La energía cinética es igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y yo lo que quiero encontrar es el momento de inercia, es lo que nos piden. ¿Cuál debe ser el momento de inercia? Entonces voy a despejar el momento de inercia de esta expresión de acá. Vean que el 2 está dividiendo, entonces lo puedo pasar a multiplicar. Me quedaría 2 veces la energía cinética.
Y el W al cuadrado, el omega al cuadrado, está multiplicando, entonces pasa a dividir. Y ya con eso nosotros podemos encontrar el momento de inercia, que sería 2 por la energía cinética rotacional, que era 2.25. 0.25 dividido entre la velocidad angular al cuadrado, que era 471. 4.71, y esto nos va a dar algo pequeño. No es un momento de inercia. 2 por 0.25 entre 4.71 al cuadrado. 0.0225 kilogramo metro cuadrado. Y ese es el momento de inercia. El momento de inercia que tiene este disco. Ahora, nos dio pequeño porque la energía en realidad era pequeña. Vean que él estaba girando relativamente rápido. Estaba girando, no, tampoco giraba muy rápido. Daba 45 vueltas en un minuto. Entonces, por cada minuto que pasaba, este disco daba 45 vueltas. Y la energía cinética que tenía era de solo 0.25, era una energía cinética pequeña. Y si la energía cinética era pequeña y él estaba girando relativamente rápido, significa que el momento de inercia era muy pequeño. Ok, y ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Si su taller elabora dicho plato con la forma de disco sólido uniforme, ¿cuál debe ser su masa? Ok, entonces nos devolvemos aquí, nos vamos al catálogo de momentos de inercia. Ya no puedo borrarlo. Ok. Nos dicen que tiene que tener forma de disco sólido uniforme. Aquí ustedes, ¿cuál se les parece más a un disco? Ahí, cualquiera. El de cilindro. Vean que el cilindro es solamente un disco, pero que se estiró más. Porque un disco es como un cilindro, solo que chiquitito. Y ya cuando nosotros hablamos de cilindros es porque son más largos, pero en realidad son lo mismo. Y para el momento de inercia, vean que el momento de inercia no depende del largo L. Únicamente depende del radio y de la masa. Entonces vamos a usar un medio de la masa por el radio cuadrado. El momento de inercia es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. Entonces vamos a despejar la masa. El 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 veces el momento de inercia es igual al masa por el radio al cuadrado. Y el radio al cuadrado está multiplicando, pasa a dividir. 2 veces I, el radio al cuadrado, es igual al momento de inercia. A la masa, perdón. Y entonces la masa nos va a quedar igual a 2 veces. Momento de inercia es 0.0225. 0.0225 dividido entre el radio al cuadrado, que el radio al cuadrado era 0.3. 0.3 al cuadrado. Y ya con esto nosotros obtenemos el resultado. 2 por 0.0225 entre 0.3 al cuadrado. 0.5 kilogramos. Y ya estaría listo el problema. Ven que no es muy complicado. Esta parte del curso en realidad es chiva. Ya es agarrar formulillas y comenzar a sustituir. Ya si usted, yo diría que lo más difícil es entender el concepto, así como entender qué es el momento de inercia. Que tal vez no es una palabra que ustedes escuchen en la vida cotidiana. Porque igual yo les puedo decir a ustedes qué es la masa y ustedes se imaginan qué es la masa. Que entre mayor masa algo es más pesado. Pero yo les digo momento de inercia y al menos yo cuando llevé el curso era algo que yo no sabía qué era. Entonces yo siento que lo más difícil es como entender los conceptos y ya cuando ustedes entienden los conceptos ya los ejercicios salen casi solos, es agarrar la fórmula y sustituir. Vean este, ya que quedaría 0.5 la masa y 0.0225 kilogramo metro cuadrado el momento de inercia. Vean, este ejercicio tenía 2 puntos. O sea, tenía un nivel medio. Okay.
Counter-Strike. Vamos a ver este. Dice que el volante de un motor de gasolina debe ceder 500 joules de energía cinética mientras su velocidad angular se reduce de 650 a 520 revoluciones por minuto. ¿Qué momento de inercia se requiere? Ok, vamos a ver. Esto imagínense, bueno, tal vez ustedes no sepan qué es un volante de un motor. Un motor, por ejemplo los de gasolina, ellos tienen un cigüeñal, que el cigüeñal tiene aquí los cilindros, ¿verdad? Los cilindros y los pistones. Y entonces él aquí va rotando. Pero estos cilindros se mueven para arriba y se mueven para abajo. Pero hay ocasiones en que ellos van a quedar como a medio camino y no hay forma que el motor se mueva. Entonces el motor lo que hace para suavizar el movimiento de los cilindros, para que vibre menos, para que vaya más suave, para que se escuche menos, es que se les pone un volante de inercia. Y entonces el volante de inercia lo que va a hacer es que va a comenzar a girar. Y recuerden que esto es como la segunda ley de Newton. La primera, perdón. Si no hay fuerzas externas, él va a tender a mantenerse a la misma velocidad. Y entonces, aunque el motor no esté acelerando, aunque el motor esté nada más prendido, él va a girar siempre a una misma velocidad por el momento de inercia. El momento de inercia lo que hace es intentar mantener eso, mantener la misma velocidad. Ahí si quieren les puedo mandar un video sobre qué es un volante. Lo que me importa es eso, que ustedes sepan más o menos qué es lo que hace un volante de inercia, que lo que hace es mantener como la misma velocidad. Ok, vamos a ver qué nos dicen. Nos dice que debe ceder 500 joules de energía. Eso lo podemos escribir de esta forma. El cambio de la energía cinética es igual a menos 500 joules. Menos porque los está perdiendo, los está cediendo. Ok. Volante de un motor de gasolina debe ser 500 joules de energía cinética si su velocidad se reduce de 650 a 520. Es decir, la velocidad angular final es igual a 520 revoluciones por minuto. Pero una revolución es una vuelta completa, y una vuelta completa son 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Y esto nos daría que la velocidad angular final son 520 por 2 por pi entre 60. 54.5. 54.5 radianes por segundo. Y la velocidad angular inicial es igual a 650 revoluciones por minuto. Que igual hacemos la misma conversión. Porque nosotros, acuérdense que es siempre mejor trabajar con el SI y trabajar con radianes. De hecho, como se los dije en la clase grabada de la semana pasada, estos problemas les suelen añadir muchas conversiones para aumentarles el nivel. Porque si fuera así como nada más, porque si fuera así ya con ese y todo, es casi que solo usar la fórmula. Ok, ya aquí tenemos la velocidad angular final y la velocidad angular inicial. Y sabemos que el cambio de la energía cinética es 500 joules, porque, bueno, menos 500 porque él se de la energía. Entonces vamos a ver. Negro. Cambio de la energía cinética es igual a menos 500 joules. El cambio de la energía cinética era energía cinética final menos energía cinética inicial. Y esto tiene que ser igual a menos 500. La energía cinética final, aquí ustedes pueden ver la fórmula,
es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces nos quedaría un medio del momento de inercia por la velocidad angular final al cuadrado menos un medio del momento de inercia por la velocidad angular inicial al cuadrado. Y esto es igual a menos 500 joules. Y entonces, ya aquí nada más es sacar el momento de inercia a factor común. Momento de inercia, lo saco a factor común y me queda un medio de la velocidad angular final al cuadrado menos un medio de la velocidad angular inicial al cuadrado. De hecho, puedo haber sacado el un medio también, pero ese no me interesaba. Lo que me interesa es encontrar el momento de inercia. Y entonces, ya toda esta expresión que está multiplicando el momento de inercia, vean que está multiplicando el lado izquierdo, puede pasar a vivir del lado derecho. Y obtendríamos lo siguiente. Momento de inercia es igual a un medio de WF al cuadrado menos un medio de WO al cuadrado. Y eso dividiendo a 500. Y ya lo que queda es sustituir los datos, que sería un medio por el W final, que eran 54.5. Menos un medio, 68.1. Y esto dividiendo a 500. Y ya con eso ustedes encuentran el momento de inercia que tiene que tener el volante. Vamos a ver. Menos 500, un medio, 54.5 al cuadrado, menos 68.1 al cuadrado. 0,6 kilogramos por metro cuadrado. Y ya esa sería la respuesta. Ven, tal vez era como difícil de entender, pero en realidad lo que nos pedían no era muy complicado. Nada más nos decían que perdía 500 joules, nos daba velocidad angular final e inicial, y ya era encontrar el momento de inercia, que era de tomar lo que nos decían e ir sustituyendo. Cambio de energía cinética es cinética final menos cinética inicial. La cinética tiene una fórmula que es un medio del momento de inercia por la velocidad angular. Y tal vez el toque más raro fue como agarrar el momento de inercia y sacarlo a factor común. Ya eso ya para despejarlo, ¿verdad? Para ir encontrando el momento de inercia, que si yo lo saco a factor común, me queda el momento de inercia por esta expresión amarilla, y ya esa expresión amarilla la puedo pasar a dividir, y ya tengo despejado el momento de inercia. No sé si tendrán alguna duda con esto, todo quedó claro. Este era el vacilón, tenía su toquecillo. Ok, yo no sé, cualquier duda me pueden preguntar. Ya nos quedaría este, que es de conservación de la energía. Yo creo que eso todavía no lo han visto, pero bueno, no importa, lo adelantamos. Y estos que son teorema de Steiner. Ok, vamos a ver. Nos dicen que una polea sin fricción tiene la forma de disco sólido uniforme de masa igual a 2.5 kilogramos y radio de 20 centímetros. Esto es larguillo, entonces voy a ir apuntando todo de una vez. Entonces tenemos esta polea que pesa 2.5 kilogramos y tiene un radio de 20 centímetros. 20 centímetros. Una piedra de 1.5 kilogramos se sujeta a un alambre muy ligero que se enrolla alrededor del borde de la polea, que sería este alambre, ¿verdad? Gris. Este alambre gris. Y se enrolla alrededor del borde de la polea y el sistema se libera a partir del reposo. ¿Qué distancia debe descender la piedra para que la polea tenga 4.5 joules de energía cinética? ¿Y qué porcentaje de la energía cinética total tiene la polea? Entonces, aquí yo he traído estos dibujillos. Nosotros tenemos la polea, ¿verdad? Sujetando la piedra.
Y entonces nosotros vamos a liberar este sistema al reposo. Una vez que nosotros lo liberemos del reposo, la polea va a comenzar a girar con una velocidad angular W y la piedra va a comenzar a caer con una velocidad V. Nosotros tenemos que calcular cuánto tiene que caer la piedra, es decir, cuánto es la altura h a la que tiene que caer, para que la energía cinética que almacene la polea sea de 4.5 joules. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo que se me ocurre ahora es tal vez hacer conservación de energía. Vean que aquí yo puse la referencia, es decir, la referencia es el eje X y el eje Y. X y Y. El X y el Y están en el punto más bajo. Y nosotros liberamos a la piedra desde una altura h. Entonces vamos a ver. Vean que no hay fuerzas disipativas. Entonces nosotros podemos hacer conservación de la energía. Energía en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2. ¿Ok? Ahora, la energía en el punto 1 se divide entre cinética, potencial gravitatoria y elástica en el punto 1. Y la energía en el punto 2 es la cinética en el punto 2 más la gravitatoria en el punto 2 más la elástica en el punto 2. Vean que en este ejercicio no hay resortes, entonces la elástica va a ser 0. Nos decían por acá que el sistema se libera del reposo. Entonces, en este punto 1 no hay energía cinética, porque ni la polea está rotando ni la piedra está cayendo. Entonces la energía cinética es 0. Y entonces ya simplificado nos queda de esta forma. La gravitatoria en el punto 1 es igual a la cinética en el punto 2 más la gravitatoria en el punto 2. Ah, bueno, se me fue esa. La piedrita en este punto ya se encuentra en la parte más baja. Es decir, se encuentra sobre el eje X. Entonces esta gravitatoria va a ser 0. Entonces ya nos quedaría 0 y podemos quitarlo. Y ya nos quedaría algo así. La energía cinética es igual a la potencial gravitatoria. Entonces, a ver cómo lo podemos hacer. Ok. Vamos a ver qué más, porque estoy viendo que me faltan variables. Vamos a ver qué más ocupamos. Nos dicen que debe almacenar 4.5 joules de energía cinética para que la polea tenga 4.5 joules de energía cinética. Ok, entonces vamos a ir viendo. Voy a apuntar ese dato porque está importante. La tiene que almacenar 4.5 joules de energía cinética, pero la polea está estática, la polea no está ni subiendo, ni bajando, ni yéndose de izquierda a derecha. La polea lo único que está haciendo es rotar. Entonces la energía cinética que la polea va a almacenar es energía cinética rotacional y eso tiene que ser igual a lo que nos decían aquí, a 4.5 joules. La energía cinética que tiene que tener la polea es de 4.5 joules. Ahora la energía cinética es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Eso es igual a 4.5 joules. Ahora de aquí a mí me interesaría encontrar cuánto es el valor del W, pero el momento de inercia no lo tengo. Entonces también deberíamos encontrar eso. Ok, vamos a ver. Entonces, el momento de inercia lo podríamos calcular como el de un disco sólido, ¿verdad? Ven que es una polea, parece un disco. Entonces podríamos usar este cilindro sólido. Un medio de la masa por el radio al cuadrado.
Con eso podemos calcular el momento de inercia de la polea. Momento de inercia de la polea sería igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Es decir, 1/2 de la masa, que esa sí no la daban. Sería 2.5. 2.5 por el radio, que eran 20 centímetros, que es lo mismo que 0.2 metros. Y con eso encontraríamos el momento de inercia. Vamos a ver cuánto da. 1/2 por 2.5 por 0.2 al cuadrado. 0.05 kilogramo metro cuadrado. Ok. Y ahora sí. Es que aquí me quedé botado porque ocupaba la energía cinética. Y la energía cinética no la conozco porque yo no sé a qué velocidad está bajando la polea. Pero ya con esta ecuación yo puedo encontrar la velocidad a la que baja. Aquí, bueno, la velocidad de la polea. Que vamos a ver cuánto sería. Podemos tomar el 2 que está dividiendo, pasarlo a multiplicar. Hacerlo con otro dedo color. Y W cuadrado es igual a 2, que lo paso a multiplicar 4.5 por 2. Que serían 9. Y el momento de inercia lo puedo pasar a dividir. Y me quedaría 9 entre 0.05. Bueno, entre el momento de inercia. Entre el momento de inercia. Y entonces el W es igual a la raíz cuadrada de 9 del momento de inercia. Entonces es igual a 9 entre 0.05. El momento de inercia es este que acabamos de sacar. Y a ver cuánto nos da eso. Creo que nos va a dar un toque... Bueno, no sé. No, 13.4. 0.4 radianes por segundo. Esta es la velocidad a la que gira la polea. Entonces, vamos a ir recapitulando porque yo creo que va a ser aún más largo. Ok, teníamos la polea, ¿verdad? Sujeta a una masa. Ellos parten del reposo y lo que teníamos que calcular es esta distancia h. Esta h de acá. Nosotros sabemos que esta h se cumple cuando la polea alcanza 4.5 joules de energía cinética. Entonces, ¿a qué velocidad alcanza la polea 4.5 joules de energía cinética? Bueno, lo podemos calcular con la energía cinética rotacional, tomando el 2, pasándolo a multiplicar, y el momento de inercia pasándolo a dividir. Y el momento de inercia lo calculamos con esto de acá, que es el momento de inercia de un disco sólido, que según aquí las fórmulas, era 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces, simplemente tomamos ese 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y eran datos que a nosotros nos daba el enunciado. Nos daban la masa y nos daban el radio al cuadrado, que era 2.5 y 0.2. Y con eso calculamos el momento de inercia, y con eso nosotros pudimos calcular la velocidad angular a la que gira la polea. Pero esto todavía no nos lo pedían. A nosotros no nos pedían esto. Nosotros nos pedían calcular la altura h. Entonces vamos a ver, yo creo que ya ahora sí, ya podríamos usar esta fórmula que encontramos acá. Voy a subrayarla en celeste. Ya podríamos usar esto. Que la potencial que tiene en el punto 1, la piedrita que tiene, la energía potencial que tiene la piedrita en este punto, tiene que ser igual a la energía cinética en el punto 2. Entonces ahora sí, vamos a usar esa fórmula. Energía potencial en el punto 1 es igual a la cinética en el punto 2. La energía potencial en el punto 1 es mg por h. Y esta h es la que nosotros queremos encontrar. En esa es esta h. Esta h es esta de acá. Ok. Y la energía cinética, aquí es como viene la diferencia de lo que hemos estado viendo. Porque ya no va a ser solo la cinética de la piedrita bajando, porque ven que la piedrita bajando tiene una velocidad v. Pero también hay una energía cinética de la polea. Entonces sería la energía cinética rotacional de la polea más la energía cinética de la piedra.
todo este mg que está multiplicando lo puedo pasar a dividir. Y si lo paso a dividir, me quedaría la energía cinética rotacional más la energía cinética de la piedra es igual, dividido entre mg, es igual al h. Y entonces, vamos a ver, el h tiene que ser igual a la energía cinética rotacional más la energía cinética de la piedra, que es un medio de la masa por la velocidad de la piedra al cuadrado, dividido entre m por g. Y vamos a ver, la velocidad de esa piedra nosotros no la conocemos, pero sí conocemos la velocidad a la que gira la polea. Medio de la masa entre mg. Esto es de lo que vimos en el taller pasado, que fue asincrónico, que nosotros en este caso queremos calcular la velocidad lineal o la velocidad tangencial que tiene la cuerda en este punto. Vean que ese punto se encuentra a una distancia r, la polea gira a una velocidad w, entonces yo puedo calcular v como w por r. Y como la cuerda se supone que no se estira, que es una cuerda ideal, la velocidad a la que baja la cuerda aquí es la misma velocidad a la que le baja la piedra acá, porque la cuerda no se está estirando, ni se está comprimiendo, ni está pasando nada raro. La velocidad a la que baja la cuerda en este punto debería ser la misma velocidad a la que baja en este punto. Y como la cuerda está pegada a la piedra, entonces podemos calcularla con esta fórmula. Velocidad es igual a la velocidad a la que gira la polea por el radio. Entonces aquí pondríamos W por el radio al cuadrado. Y ya es solo sustituir datos. La energía cinética rotacional era 0.445. 4.5 más un medio de la masa de la piedra, que era 1.5 por la velocidad angular de la polea, que era 13.4, por el radio, que era 20 centímetros, punto 2. Y estos dos al cuadrado. Dividido entre la masa de la piedrita, que era 1.5, por la gravedad. Y ya con eso obtendríamos la altura. Vamos a ver cuánto nos da. Cero siete tres 23. Y eso sería. Okay, no sé si ocupan que recapitule este. Si se quedaron botados en alguna parte. Porque se está como medio larguillo. Ponerme a explicarlo otra vez todo está largo. Entonces ahí, si se quedaron botados, que me digan en qué parte no se me perdieron. Ustedes me dicen, ¿verdad? O si no, podríamos seguir con el siguiente. Ustedes mandan. Si quiere el siguiente. El siguiente, de una vez. Ok. Ya estos dos últimos son rápidos, no están volados. Bueno, tal vez el último sí, pero ahí vemos. Nos dicen que calculemos el momento de inercia de un aro, anillo hueco de paredes delgadas. Vean, aquí está como el forro. Es un anillo hueco de paredes delgadas. Entonces, ya nos dicen eso. De una vez buscamos el catálogo. Cilindro hueco de pared delgada, masa por radio al cuadrado. Con masa m y radio r, alrededor de un eje perpendicular al plano y que pasa por el borde.
¿Qué entonces? Vamos a ver. Básicamente tenemos un anillo en el que pasa este momento de inercia por el centro. Pero nosotros no queremos calcular el que pasa por el centro, sino que queremos calcular el que pasa por un lado. Eso es lo que nos están diciendo aquí. Calcula el momento de inercia de un aro con masa m y radio r alrededor de un eje perpendicular al plano del aro y que pasa por el borde. Es decir, ya no va a pasar por el centro, sino que va a pasar por el borde. Entonces, para esto nosotros usamos el teorema de Steiner, el teorema de ejes paralelos, que nos decía que el momento de inercia, si a este lo llamamos P, alrededor del eje P, es igual al momento de inercia por el centro, que sería este, más la masa por la distancia que separa los ejes al cuadrado. El que pasa por el centro es en la masa por radio al cuadrado, ese lo sacamos del catálogo, más la masa y la distancia que separa el eje que pasa por el centro, que sería como este azul. La distancia que separa este eje del que pasa por el borde, vean que es el radio r. Recuerden que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia del anillo hasta cualquier punto en el borde. Y bueno, el primer eje pasa por el centro, el segundo pasa por el borde, entonces la distancia que lo separa es el radio. Entonces esta sería la distancia radio al cuadrado. Entonces nos quedaría 2 veces la masa por radio al cuadrado. Y esta sería la respuesta. Ven que son... No es muy complicado este tema. Y esto que en teoría son 2 puntos. No sé si ustedes se han dado cuenta, si han estudiado con el libro, pero el libro, los ejercicios traen estos puntitos. Cuando trae solo uno, se supone que es fácil. Cuando trae dos, se supone que es nivel medio. Y ya cuando trae tres, es que es muy volado. Este tenía 2 puntitos. Entonces se supone que tiene un buen nivel. Y vean que no era muy complicado. Lo que había que hacer era esto. Y ya vamos con el último. Vamos a ver. Y una placa metálica rectangular delgada tiene lados que miden A y B y una masa M. Use el teorema de los ejes paralelos para calcular el momento de inercia de la lámina alrededor de un eje perpendicular al plano de la placa y que pasa por la esquina de esta. Okay. Es una placa rectangular, entonces igual, el momento de inercia por el centro está en el catálogo. Sería este de aquí. Placa rectangular, eje a través del centro. 1/12 de la masa multiplicado por la suma de los lados al cuadrado. Entonces sería 1/12 de la masa por la suma de los lados al cuadrado. Aquí yo les hice el dibujito. Hice la placa, hice el eje que pasa por el centro, que sería el eje que pasa por el centro de masa, que tendría un momento de inercia atrás del centro de masa. Y este momento de inercia nosotros lo conocemos, sería este de acá. Y vean que la placa tiene lados A y tiene lados B. Ok, lo que nos piden es calcular el momento de inercia a través de un eje que pasa por una esquina. Aquí lo podrán ver mejor. Va a ser este eje rojo que pasa por la esquina. Ahora, para calcular nosotros el momento de inercia a través de este eje P, nosotros usamos el teorema de ejes paralelos, que sería igual momento de inercia por el centro de masa, más la masa de la placa por la distancia que lo separa del cuadrado. Ahora la distancia no está tan fácil como este, que simplemente era el radio. Ahora esta distancia, sí ya se las trae un poquito más. El momento de inercia del centro de masa sería 1/12 por la masa por A al cuadrado más B al cuadrado, más la masa por la distancia. Ahora que vamos a ver cuánto es esa distancia. Vean que el lado completo, el chiquitito, el lado completo yo había puesto que medía A. Entonces, si el lado completo mide A, del centro hasta la esquina, mide A medios. Aquí lo puse, A medios.
Y ahora, lo mismo con el otro. Desde el lado más largo, completo, medía B. Entonces la mitad desde el centro hasta la esquina ya no va a medir B, sino que va a medir B medios, que lo puse aquí. ¿Ok? Y la distancia que separa el eje que pasa del centro al eje que pasa por la esquina sería esta línea D. Esta es la línea que tiene una longitud igual a la distancia que separa los ejes, que yo le puse D. Y bueno, ya me imagino, ya ustedes viendo el dibujo ya saben qué es lo que va a seguir. Esto es un triángulo rectángulo. Y entonces con Pitágoras yo puedo encontrar cuánto mide D. Yo sé que D al cuadrado es igual a alfa medios. Bueno, al cuadrado medios más B medios al cuadrado. Mejor no lo hubiera escrito ahí. Entonces, si nosotros desarrollamos esta expresión, nosotros podremos seguirla simplificando. D al cuadrado es entonces a al cuadrado cuartos más b cuadrado cuartos. Suma de fracciones homogéneas sería a al cuadrado más b cuadrado entre 4. Y si le sacamos la raíz, nos queda que d es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado entre 4. Que si lo seguimos simplificando, vamos a llegar que es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado medios. Y ya esta es la distancia que yo quería. Suave. Pero yo quería la distancia al cuadrado. Entonces, lo que nosotros queremos es la distancia al cuadrado. Entonces ya hasta aquí nos sirve. La distancia al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, todo entre 4. Entonces yo aquí, en D, voy a ponerle al cuadrado más b al cuadrado, todo entre 4. Y ahora lo que podemos hacer es simplificarlo un poco. Por ejemplo, vamos a ver. Voy a escribirlo de esta forma. Al cuadrado más b al cuadrado más este 4 lo puedo hacer más la masa d al cuadrado más b al cuadrado. Y lo que tenemos aquí es una suma de términos semejantes. Vean que aquí tengo masa por a cuadrado más b cuadrado. Aquí tengo masa por a cuadrado más b cuadrado. Entonces el resultado de esto sería simplemente masa por a cuadrado más b cuadrado. Y lo que nos dé un doceavo más un cuarto, que sería un tercio. Aquí nada más suman un doceavo más un cuarto y les da un tercio. O podrían hacerlo también por factor común. Si sacan la masa y el a cuadrado más b cuadrado, a factor común les va a quedar un doceavo más un cuarto. Tal vez así quede más claro. Y entonces un doceavo más un cuarto es un tercio. Y ya esta sería nuestra respuesta. Ven, no es muy complicado. De hecho, es tener mucho cuidado con las fórmulas. Tal vez estos dos se los traen un poquito con las distancias. Sacar las distancias. Aquí hay que tener mucho cuidado con conversiones, sobre cómo encontramos las distancias. Sustituir los datos en la calculadora correctamente. Igual aquí conversiones. Aquí hay que tener demasiado cuidado con las conversiones. De asegurarnos que estamos haciendo revoluciones por minuto a radianes por segundo de la manera correcta. Y bueno, que era el más volado, pero en realidad era conservación de la energía. Hicimos conservación de la energía en el punto 1, en el punto 2. Llegamos a esta ecuación. Y después había un pequeño problema porque no conocíamos la velocidad angular y el momento de inercia. Pero lo sacamos ahí por aparte y ya listo. Ya ahí seguía todo sobre ruedas. Ok, no sé si tendrán alguna duda sobre lo que vimos hoy o